La agenda globalista funciona sobre una serie de pilares que son muy concretos. Uno de los pilares es el hecho de que vamos a acabar con la independencia nacional. Las naciones son naciones que, si tomamos el ejemplo de un huevo, le vamos a quitar la yema, le vamos a quitar la clara y va a quedar solo la cáscara. Y entonces ese es uno de los objetivos. Vamos a acabar con las identidades nacionales, vamos a acabar con las identidades culturales, vamos a crear naciones que sean prácticamente como una arcilla que se puede modelar. Eso transcurre a través de varias cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, es el práctico monopolio de los medios de comunicación. En estos momentos, en torno al 80% de las informaciones que aparecen en las agencias internacionales, en los medios de comunicación, pero incluso en las películas de dibujos animados de niños, están en manos de solo 7 multinacionales. Y en ese sentido nos es bastante fácil dirigir a la opinión pública en ese sentido. El segundo fenómeno es el de una inmigración que acabe lesionando totalmente la identidad nacional. Y en este sentido eso se puede ver con más claridad quizá en Europa Occidental que en el caso del continente americano, pero vamos en esa dirección. En tercer lugar, impulsamos la ideología de género. Una sociedad va a ser siempre más débil, más frágil, más desprovista de protecciones si acabamos destrozando la familia. Y en ese sentido, la política es muy clara en cuanto a la agenda globalista. El último aspecto es que nos vamos a librar del cristianismo porque... A ver, las Naciones Unidas tiene 3 elementos que hay que analizar. El primer elemento es cómo nace las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nace después de la Segunda Guerra Mundial, después de millones de personas que fueron, sobre todo, masacradas, asesinadas, maltratadas, violentadas todos sus derechos, a pretexto, sobre todo, de una posición de ser superior al otro. Es un tema de creerse una raza superior y eliminar al otro por eso. Entonces, un supremacismo ideológico, ¿eh? Un fascismo ideológico. Entonces, prácticamente todo esto que fue gestado en escuelas y colegios de Alemania, porque no fue gestado políticamente, fue gestado educativamente, que ese es el riesgo de que nos laven el cerebro en las escuelas y colegios. Entonces, nace como una prioridad para gestar proyectos de desarrollo que impidan que este proceso vuelva a nacer en el mundo entero. Entonces, se montan proyectos educativos, proyectos de salud, se crean proyectos de participación ciudadana, proyectos en donde se habla de la democracia, de los derechos humanos. Se monta un aparataje de proyectos que tienen que ser implementados en las naciones que son parte de las Naciones Unidas. A cambio de eso, las Naciones Unidas se comprometen a entregar dinero, las famosas cuotas o el cuoteo que se llaman, ¿cierto? Estas cuotas que yo entrego por ser parte de las Naciones Unidas se ven traducidas en proyectos de desarrollo social en mi país. ¿Qué es lo que sucede? A lo largo de la historia, las Naciones Unidas no ha sabido dar respuesta a las necesidades de los países, no ha sabido ser el ente que realmente regule muchas situaciones conflictivas en las diferentes regiones del mundo entero. Entonces, yo lo que hago como país es, mira, como tú no me ayudaste como yo esperaba, no te voy a dar el porcentaje que yo te tenía que dar de dinero, pero tampoco me quiero salir de las Naciones Unidas, entonces te entrego un porcentaje pequeñito, pero no lo que debía darte. Entonces, claro, las Naciones Unidas entra en crisis económica porque no tiene el dinero suficiente para poder activar los proyectos que ya estaban trabajando en las diferentes regiones del mundo. Ahí aparecen mágicamente las farmacéuticas, las organizaciones internacionales, empresarios que le dicen, mire, Naciones Unidas, usted no se preocupe, usted necesita tanto, perfecto, yo le voy a dar. Pero vamos a lavar. Exacto, vamos a lavar el dinero. Yo le voy a donar a una ONG que tenga la filial mía, porque ellas tienen sus propias ONGs, mi filial le va a entregar a usted el dinero. Así se lava el dinero. Se lava, por ejemplo, la farmacéutica le entrega a la IPPF, que es una ONG específicamente de salud sexual reproductiva. Entonces, la IPPF, ¿qué es lo que va a dar en convenio con la ONU? Salud sexual reproductiva. Te estoy hablando de una danza de millones de dólares. Entonces, yo te entrego 300 millones de dólares para un proyecto de salud sexual reproductiva. En este convenio, la ONU hace convenio con los ministerios de Educación y Salud
para implementar el proyecto, y en este convenio con los ministerios de salud participan varias ONGs chiquitas que son justamente sus pequeñas filiales en los países en donde se va a implementar el proyecto. Entonces el dinero siempre va a ir a los mismos. ¿Cuál es el lavado de dinero? ONG, Naciones Unidas, ministerios de educación, porque además les resulta gratis los maestros, les resulta gratis los médicos, les resulta gratis el recurso humano. Bajo la política a mis mismas ONGs que son contratadas, y se convierte en política pública, entre comillas, de desarrollo social. Eso es lo primero. Cómo fue formada, cuáles son sus fines, y a lo largo cómo estos fines fueron mermados con temas económicos de los cuales aprovecharon estas organizaciones para dar dinero a la obra. Lo segundo es el tema de la relación que tienen estas ONGs, ¿no? O sea, es el tema de cómo la relación de las Naciones Unidas con nuestros países es una relación de poder. Entonces, las Naciones Unidas se han convertido en legisladores, se han convertido en presidentes, se han convertido en ministros de educación. Entonces, constituyeron la soberanía nacional. Atentan la soberanía de todos los pueblos. Entonces, lo segundo es que como las Naciones Unidas genera fondos para poder ayudar a los países, sobre todo más pobres, ha generado una relación de poder. Entonces, yo te doy el dinero a cambio de que tú cumplas estas políticas públicas. Pero como además esta ONG que se ha convertido en dueña del mundo, también tiene sus filiales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y todas estas filiales que son un solo bloque, un solo modelo interactuado, modelo interinstitucional y que interactúa en todos los espacios. El país que no acepte sus políticas públicas o que no esté acorde a lo que ellos dicen, automáticamente quedan eliminados del resto de políticas. Si yo no acepto un préstamo del Fondo Monetario Internacional con sus exigencias, también me estoy poniendo en problemas en políticas de salud y en políticas de educación, porque no voy a recibir el dinero que se me estaba ofreciendo para mejorar la calidad educativa, para mejorar las escuelas, para mejorar los centros de salud de mi país, ¿no? Entonces, ese modelo de gobierno mundial que tienen las Naciones Unidas es porque existe un chantaje internacional de fondos internacionales. Y lo tercero es la venta de marketing y publicidad que tienen. Tienen un sistema de marketing y publicidad que siempre termina analizando el problema del país, analizando la situación del país y presentando su solución, su respuesta como la única y la valedera. Entonces, si tú eres un médico de cualquier país de América Latina que has estudiado, masterado, PhD, eres doctor, maestro de universidad, escribes libros, científico, pero te opones a una de las políticas de las Naciones Unidas o de la OMS, eres un pobre ignorante. Eres un pobre sinvergüenza que no sabe absolutamente nada, ¿no? En Argentina hubieron muchísimos casos de investigadores. Hay un doctor que tiene un proyecto de nutrición famosísimo en Argentina, se me acaba de ir el nombre. Él se atrevió, es un hombre súper reconocido a nivel de toda Argentina, ha salvado millones y millones de niños durante todos sus proyectos de nutrición a lo largo de la historia de Argentina. Este doctor se atrevió a ir en contra del aborto y las Naciones Unidas se atrevió a decir que era un pobre ignorante que desconocía de todo tema médico-científico. Entonces, este tema de marketing en donde yo soy la solución, este tema de marketing en donde yo soy el dueño del mundo, es el problema que atravesamos ahora. Y el anti-marketing contra todos aquellos que vayan en contra de sus idealismos. Comentabas que cuando entraste a la ONU te llamó muchísimo la atención precisamente por lo que ganabas. Se pagaba muy bien. ¿Es cierto que una persona que trabaja en la ONU tiende a veces hasta ganar más que el presidente o el gobierno que le envía? Muchísimo más. Y todas sus ONGs igual. Mira, un consultor, en la época que yo te estoy hablando, la última consultoría que yo hice fue del 2000 al 2004. Un consultor de las Naciones Unidas en esa época ganaba entre $4,000 a $4,500. Te dan auto, te dan tarjetas para que tú hagas las compras, tienes tienes presupuestos. Mi proyecto era de $6,5 millones.
¿Mm? Entonces tienes un presupuesto para invitarles a los senadores, congresistas, para invitarles a comer, para mandarles a estudiar lejos. Entonces, por ejemplo, le mandas, a ver, aquí hay un sistema perverso, o sea, te voy a ser súper sincera, es un sistema perverso. Por ejemplo, ¿cómo seleccionamos nosotros? Hacemos lo que se llama la zona de cabildeo. Cogemos a todos los senadores, diputados, legisladores de nuestros países y hacemos un mapeo de quiénes tienen más prestigio, quiénes son de extrema derecha, de extrema izquierda, quiénes tienen debilidad, quiénes tienen ansia de poder y todavía no lo han logrado. Entonces coges a ese típico legislador mediocre que viene de una ciudad pequeña, que además quiere sobresalir, o al típico legislador joven que además tiene una buena pinta y que quisiera ser el nuevo in del momento. Esos son los legisladores que tú escoges. O sea, aquí un legislador que crea que las Naciones Unidas le escogió como su cara pública para defender un proyecto, mira, es un bobo, la verdad, porque no se da cuenta que fue elegido bajo un parámetro en donde yo lo que hago es decirle, mire, señor legislador, usted va a ser el defensor de los derechos de las mujeres, usted va a ser la cara pública del defensor de los derechos en este momento de los más vulnerables. Pero para que usted esté mejor, yo le voy a mandar a Alemania a estudiar un curso de derechos de salud sexual reproductiva, le voy a mandar a Canadá a especializarse en un curso de género y viene con un cartoncito bien bonito que dice especialista o masterado o diplomado en políticas de salud sexual reproductiva. Y su mamá aplaudiendo porque la ONU lo mandó a Canadá, claro. Claro, entonces el momento en que tú ves que todo esto se da, él viene y la misma empresa de las Naciones Unidas, porque es una empresa, no es una ONG, es una empresa bien montada. Esta empresa de las Naciones Unidas lo pone en la cara pública, le hace las campañas en publicidad, le hace las campañas en medios de comunicación, le pone en el centro del huracán para que él empiece a salir y además él siempre va a hablar de que yo con el respaldo de las Naciones Unidas, yo con el respaldo de la OPS, yo con el respaldo de la OMS, las investigaciones que yo tengo son estas porque son expertos en datos, expertos en estadísticas, porque para eso les formamos. Como Naciones Unidas les formamos para que sea experto en decir números, en decir estadísticas, en decir cuadros, en enumerar proyectos, en enumerar realidades. Sabe del caso de la chica de 12 años que fue violada por el papá y que además fue pegada, maltratada, abandonada y sabe que está en el pueblo de Timbuktu porque además se buscan unos pueblos lejísimos, abandonada en extrema derecha, en extrema pobreza, y claro, el momento en que la situación se da, todo el mundo dice, pobrecita, hay que legalizar el aborto por violación porque fue violada, ¿cómo es posible? Tú empiezas a investigar, en su vida ese legislador ha pisado ese pueblo, en su vida ese legislador ha hecho algo por esa niña, en su vida ninguna ONG ha hecho algo por esa ciudad, por ese pueblo, por esa familia. Lo único que hacen es utilizar ese caso para vender una propuesta que se convierte luego en una política pública que les deja millones de dólares, porque el aborto por violación deja millones de dólares, porque luego es la ventana por donde se entra absolutamente todo. Es el caso bandera, el caso emblema. Exacto. Entonces yo tengo dinero para capacitar a ese médico, tengo dinero para hacer esa campaña, tengo dinero para también comprar medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Formo maestros, formo médicos para que estén en mi línea. ¿Cómo les formo? Les mando a los super hoteles de 4 o 5 estrellas a darles la super comida, la super capacitación y además te venden como lo ultra importante, ¿no? O sea, ¿cómo se presenta un técnico de las Naciones Unidas? Te presentas como máster, PhD, doctor, investigador, además eres el que ha sido premiado por las mismas Naciones Unidas, ha descubierto el agua tibia. Entonces, nadie se puede atrever a contradecirle a ese supergenio que está frente a ti. Entonces, el supergenio capacita maestros, el supergenio capacita profesores, el supergenio capacita médicos, y a la hora de la hora todo el mundo empieza a repetir como lorito el discurso que el supergenio de la ONU te dijo que repitas. Es básicamente una versión glorificada de la falacia de autoridad. Claro. Exactamente. Se han tomado la academia, se han tomado los medios de comunicación y se han tomado los centros educativos de nuestros hijos. Eso es el problema. Y me imagino que cuando esos legisladores, por ese premiecito que le dieron o ese caramelo que le dieron, te enviamos a estudiar a tal lugar, regresa a su país y genera de vuelta a las Naciones Unidas legislaciones a favor del aborto, legislaciones a favor de esto y de lo otro,
las Naciones Unidas más caritas felices pone en su currículum para que todavía tenga muchísima más credibilidad. Así es, te voy a dar 2 casos concretos. Bachelet de Chile. Ujú. Bachelet de Chile, a pesar de que Chile comprobó que con aborto cero era el país que mejor política de salud pública tenía en tema de atención materno-infantil, la mejor de toda América, mejor que la de Canadá, con 0 muertes materno-infantiles. A pesar de todo eso, Bachelet metió la despenalización del aborto en Chile. ¿Cuál fue su premio? Ahora es oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Estados Unidos, en Washington. ¿Cuánto gana la señora? La señora debe estar ganando por los $25,000 mensuales, más carro, más casa, más absolutamente todos los beneficios de ley y además gastos de representación, porque eso también te pagan. Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, juro. La señora Presidenta de la República hace entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del poder, quedando investido como nuevo Presidente de la República el señor Sebastián Piñera Echenique. Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación, conservar la independencia de la nación